Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a su programa Brother to Brother. Gracias porque nos acompañan, gracias porque a través de todo este año pudimos transmitir, y le damos gracias a Dios por eso, pero también gracias a ustedes porque continuamente me dicen a las personas que me encuentro a veces, ya sea en nuestra iglesia o nuestra iglesia hermana, que aprecian estos videos, y yo le doy gracias al Señor porque permite que nosotros podamos obtener este material. Igualmente a las personas que nos ven en otros países, le doy gracias, de verdad, porque de una manera u otra estamos juntos aprendiendo acerca del Señor Jesús y aprendiendo también de cómo compartir el mensaje. Y una de las formas que lo podemos hacer es a través de estos videos. Así que recuérdense que una forma importante de cómo nosotros podemos ayudar a otros, ¿verdad?, a encontrar este material es, claro, por supuesto, dándole el like. Usted puede dejar esa manita por ahí, y también ya después que usted ha dejado ese like, usted también puede suscribirse gratuitamente, y así la plataforma de YouTube puede compartir este video cuando alguien anda haciendo una búsqueda. Y si usted desea contactarme, lo puede hacer a ese número de teléfono y también a esa dirección electrónica. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos entonces a comenzar. Lo queremos hacer bajo la dirección del Espíritu Santo y queremos pedirle, ¿verdad?, que nos acompañe reverentemente en una oración, ahí donde se encuentre. Padre bendito del cielo, le damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar a través de esta plataforma y poder, Señor, abrir su palabra y poder estudiar diferentes temas y facetas y enseñanzas que usted nos ha dejado en su palabra. Pero, Señor, no queremos hacerlo bajo el pensamiento humano, sino queremos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él el que llene nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude, Señor, a comprender, que nos ayude a poder retener, pero sobre todo a poder practicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy sí, un nuevo año, una nueva lección, unos nuevos estudios que duran 3 meses prácticamente. Y como saben, cada mes tiene su título, ¿verdad? Y esta vez no va a ser la excepción. Así que vamos entonces a mirar el título primero de todo el trimestre. Y el título de todo este trimestre va a ser En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Recuerden, este es el título central de todo estos 3 meses. Pero cada semana trae también su título. Y en esta ocasión, esta semana, el título va a ser de esta manera. Se llama La carta a los hebreos y a nosotros. Sé que esta carta, aunque fue dirigida a los hebreos, pero también es dirigida a nosotros. Así que sin perder tanto tiempo, vamos a comenzar en este momento a estudiar. Traiga su lección, su folleto de estudio, su Biblia y un lápiz para que usted pueda hacer sus apuntes. Vamos entonces a comenzar y lo hacemos ahora. Muy bien. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido por ahí la curiosidad, ¿verdad?, de saber cómo, o se ha imaginado cómo sería escuchar un sermón directo, una prédica directamente de los labios del Señor Jesús en vivo. O tal vez
¿verdad? Al menos, tal vez no directamente de Jesús, pero ¿qué les parece de alguno de los apóstoles? Y en la Biblia tenemos extractos de escritos, tenemos resúmenes de algunos de sus sermones, pero estos brindan solo una idea bien limitada, ¿verdad?, de cómo sería escucharlos. No obstante, Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros. La carta de Pablo a los Hebreos. Pablo, que es el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Ahí en Hebreos 13:22. Esta expresión, exhortación, se utilizaba para referirse al sermón. Se referiste al sermón de exhortación. Por lo tanto, se cree, ¿verdad? La gran mayoría de personas que estudian las escrituras, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano que está completo. O sea que esta no es solo una parte, sino que es toda la amonestación completa. Ahora, Hebreo está dirigido a creyentes en Cristo, ¿verdad? Que experimentaron dificultades, algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos, otros afrontaban problemas económicos, muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionarse incluso su fe. Bueno, alguno de nosotros hoy puede sentirse identificado con este tipo de situaciones. Sin embargo, el apóstol, con un sermón conmovedor, ¿verdad?, en este libro de Hebreos, los desafió, y por extensión tanto desafió a ellos, ¿verdad?, a los hebreos en su época, como también nos desafía a nosotros en el día de hoy. ¿A qué nos desafía? A perseverar en la fe en Jesús y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Así que vamos entonces a ver, rapidito vamos a darle vuelta a la hoja, allí donde está en su hoja de estudio, y vamos a poder ver entonces el título para el día domingo. Y el título para el día domingo será un comienzo glorioso. Antes de extenderlos en este día domingo, quiero leer el versículo que viene para memorizar en cada lección. Y en esta ocasión se encuentra en Hebreos 10, capítulo 10 y versículo 36. Y ese versículo decía de esta manera: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y lo estoy leyendo en esta entrada de un comienzo glorioso, porque aquí nos va a ayudar a poder comprender este comienzo glorioso, y para entender este sermón del cual estamos hablando, ¿verdad?, y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos, creo que, poder entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y su situación cuando recibió la carta del apóstol. Así que vamos entonces a ir y vamos a leer en el capítulo 2 de Hebreos, abra su Biblia y vamos a leer el versículo 3 y versículo 4. Y mire lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor a los que la oyeron, nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales y prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje implica que la audiencia de Hebreos no había escuchado a Jesús predicar. Recibió el evangelio mediante otros evangelistas que le habían anunciado la noticia de salvación. O sea que a esta multitud, ¿verdad?, que recibió este mensaje, están exactamente como nosotros, porque nosotros no escuchamos predicar directamente a Jesús, sino que estamos recibiendo también y recibimos esta palabra mediante otros evangelistas. Pablo dice también que los evangelistas
le confirmaron el mensaje y que Dios mismo había dado su testimonio, con señales y prodigios. Esto significa que Dios había brindado una confirmación especial, ¿verdad?, experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas, entre ellos los dones distribuidos por el Espíritu Santo. Es importante que nosotros sepamos esto, porque los prodigios que se hacían, las señales o los milagros, confirmaban ese evangelio del cual Cristo había hablado. O sea que tenían un respaldo, al igual que hoy en día. Los dones espirituales que hoy se reciben en la iglesia confirman este evangelio que es verdadero, este evangelio de que viene, ¿verdad?, de parte de otros evangelistas, pero que sale directamente de Cristo. El Nuevo Testamento relata que a menudo había señales como curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de dones espirituales que acompañaban la predicación del evangelio en nuevos lugares. Al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el evangelio en diferentes idiomas previamente desconocidos para ellos, y así podrían realizar milagros. El solo hecho de que estos evangelistas, ¿verdad?, estos apóstoles, no hablaban el idioma de muchas personas que se encontraban reunidas en ese evento, y usted lo puede leer eso en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 3, en donde habían gentes de diferentes nacionalidades y que hablaban diferentes lenguajes. Pero a través de la derramación del Espíritu Santo, a la vez de que se derramó sobre ellos, ellos pudieron interpretar, ¿verdad?, o hablar estos diferentes idiomas, y así, por ende, poder anunciarles el evangelio a estas personas. También la Biblia relata en Hechos capítulo 8 que Felipe, ¿recuerdan? Ese diácono que fue luego pasó a ser un evangelista, y luego, Felipe creció en la gracia del Señor, realizó milagros similares en la ciudad de Samaria. Y Pedro en Jope y Cesarea. O sea, en Cesarea Pedro hizo muchos milagros. En Cesarea Pedro dio a conocer el evangelio, pero también lo respaldó ¿cómo? Lo respaldó con milagros. Y Pablo, a lo largo de su ministerio, él predicó en el área de Europa y Asia Menor. Estos hechos eran poderosos, eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje de salvación, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. Ahora, el Espíritu les dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio, y como resultado eran audaces y confiadas sus experiencias religiosas. O sea, era una experiencia bien profunda y bien palpable y bien evidente hacia todas las demás personas. El Espíritu Santo trajo convicción a estos corazones, y esa convicción de que sus pecados habían sido perdonados, el resultado que fue el temor al juicio se fue, y entonces ellos podían predicar con mucho poder. El Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas malignas, y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. Ahora, ¿cómo podemos eso aplicarlo hoy a nuestra vida, verdad? O sea, aplicarlo para hoy. O sea, la pregunta sería, ¿cuál es la historia de tu conversión? ¿Cuál es la historia de mi conversión? ¿Por qué? Porque ellos, al saber que estaban perdonados y al saber de que el Espíritu Santo los había llenado, ¿verdad?, de esa convicción verdadera, se convirtieron en personas audaces y que oraban y que predicaban confiando únicamente en el poder de Dios.
Y esto, ¿de qué manera nuestra conversión, verdad, ha confirmado nuestra fe y creencia en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor? Porque aquí es donde tiene que prácticamente, podríamos decir, donde tiene que brillar esta parte. O sea, cómo nuestra convicción, nuestra conversión al Evangelio, cómo nuestra conversión da testimonio de que de verdad hemos creído en nuestro Salvador y Creador, el Señor Jesús. Porque una cosa es, ¿verdad?, simplemente decir, bueno, somos cristianos, y otra cosa es estar convencidos de que sí hemos recibido el perdón, y por ende, al recibir ese perdón, recibimos ese poder para poder nosotros testificar de ese Salvador, y que nuestra fe sea una fe que esté fuerte, una fe que esté basada, ¿verdad? Y que la simiente sea el mismo Señor Jesús. Y porque a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en nuestra vida para llevarnos hacia Él. Yo sé que los que están escuchando tal vez ya son parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Es grato a veces recordarse la manera milagrosa de cómo Cristo utilizó situaciones, utilizó personas, utilizó incluso a veces enfermedades, utilizó ciertas circunstancias y fueron por una buena parte milagrosa de cómo muchos llegamos a conocer el Evangelio, y el conocerlo y aceptarlo verdaderamente nos lleva a una transformación diferente, que es palpable para aquellos que tal vez no conocen al Señor, para aquellos que tal vez no han experimentado lo que tal vez nosotros hemos experimentado. Al igual que este pueblo, ¿verdad?, de los hebreos, que ellos no experimentaron el sermón de los labios directamente del Señor Jesús, pero experimentaron el sermón de parte de aquellos evangelistas que con la transformación de su vida, que con el buen testimonio que daban, podían dar evidencia palpable del poder de Dios aquí en la tierra. Vamos a pasar al siguiente día, lunes, en donde el título del día lunes es la lucha. La lucha. Y este título en sí ya trae algo muy importante que ver, porque el unirse al Evangelio, el ser parte de este pueblo escogido, envuelve una lucha. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo en aquel momento y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. O sea, eran diferentes al resto de la sociedad. Estos creyentes, ¿verdad?, que se unieron, que aceptaron, que de verdad sintieron el llamado, que sintieron esa fe verdadera en sus vidas, establecieron parámetros, ¿verdad?, que los distinguía del resto de las personas. Y hoy en día no cambia nada. Hoy en día, los que tenemos el privilegio de aceptar ese llamado de amor que Cristo nos ha hecho y que nosotros hemos aceptado, tenemos que poner o establecer ciertos límites que nos distingan, ¿verdad?, del resto de la sociedad. Porque es muy común ahora escuchar ciertos términos como un cristiano mundano, que es cosa que no existe. Esa es una invención de Satanás. Un cristiano mundano no existe. O se es cristiano o se es mundano. O sea, nuestros límites, nuestros parámetros que nosotros pongamos en nuestro estilo de vida, porque déjenme decirles que el cristianismo es un estilo de vida para nuevas personas, para nuevas criaturas. Entonces, al poner estos límites, ¿verdad?, al poner estas
estas fronteras entre lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios, lamentablemente se convierte en una fuente de conflicto, porque implícitamente emite un juicio negativo sobre la comunidad y sus valores. Hoy en día, el apegarse a la palabra de Dios, el hacer caso a lo que Dios manda y a lo que Dios quiere en su palabra, trae conflictos. Trae conflictos en la familia. Trae conflicto con las amistades. Trae conflicto en los trabajos, en las escuelas, para los que están en las escuelas. Trae conflicto en las sociedades. Pero una de las cosas que también, o uno de los lugares en donde trae conflicto, aunque no debería específicamente allí traer un conflicto, es en las iglesias. Adentro de las iglesias se crea un conflicto porque al sentar los parámetros, ¿verdad?, que nos van a diferenciar entre la demás sociedad y los creyentes, muchas veces adentro de la iglesia trae una implicación negativa. ¿Por qué? Porque muchos a veces queremos, y nos vamos a los dos extremos, ¿verdad? Si somos honestos, a veces tenemos tendencias a irnos a los dos extremos, en donde o soy muy liberal o soy muy extremista, ¿verdad? Muy demasiado, como les dijera, conservador se dice aquí, ¿verdad? Conservador o liberal, cuando la palabra no es ninguno de los dos. La palabra es algo de balance. Pero ¿dónde vamos a encontrar ese balance? Ese balance únicamente se encuentra en la palabra de Dios. O sea, no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Cuando nosotros empezamos a buscar un balance en otras cosas que no sea la palabra de Dios, entonces nos vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la única fuente que no se equivoca, la única fuente que es perfecta para dirigir al hombre es la Escritura, es la Biblia. Y muchas veces yo me voy por mi opinión o me voy por lo que a mí me gusta o lo que yo favorezco. ¿Está viendo? Cuando no tiene que ser así. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia en cualquier situación. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Y allí basarnos y allí fundarnos y no movernos, ¿verdad? Porque la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión fue bien difícil, ¿verdad? Es muy probable que los lectores de Hebreos sufrieran asuntos verbales y físicos, o sea, acosos a manos de gente, de muchas incluso turbas, ¿verdad?, que estaban incitadas por los oponentes. También recuérdense que la iglesia al principio, muchos de ellos fueron encarcelados y muchos de ellos también fueron golpeados, apedreados, ¿verdad? Porque los funcionarios de aquella época, incluso muchos de los religiosos extremistas de la época, tenían poder y podían autorizar el castigo e incluso el encarcelamiento y en muchas ocasiones hasta la muerte de ciertas personas y sin seguir las normas judiciales apropiadas, ¿verdad? No se reunían pruebas ni nada, simplemente no me parecía esto, y a los pobres cristianos tanto los apedreaban, los encarcelaban, incluso hasta los llegaban a matar en ciertas ocasiones, sin ir a las normas judiciales. Ahora, si nosotros miramos aquí, en los tiempos modernos ahora en las iglesias, en muchas iglesias, se actúa de esta misma manera. A veces se imponen castigos o se ponen disciplinas sin reunir todas las pruebas y sin seguir las normas apropiadas bíblicas, ¿verdad? En muchos sistemas de iglesias hay una autoridad única, ¿verdad? Y no autoridad eclesiástica celestial, ¿verdad? Porque nuestra autoridad máxima, claro, es el Señor Jesús.
Y por eso es que nos tenemos que dejar guiar por su palabra. Pero en muchas iglesias la autoridad la tiene ya sea el líder, el dirigente, ya sea que se llame pastor, padre, cura o reverendo, como le quiera llamar. O sea, esa es la única persona que hace las decisiones. Y recuérdense que a veces se hacen las decisiones no basadas en un escrito está, sino que basadas en emociones o basadas en lo que la persona piensa, incluso sin tener todos los argumentos, sin tener todas las pruebas. Y la Biblia es bien clara, ¿verdad? Y por eso es que hay parámetros bíblicos que tienen que seguir. Por ejemplo, si alguien ha cometido algo y usted lo sabe, ¿verdad? Conoce que esta persona está fallando, siga el consejo bíblico, vaya, hable con la persona. Y si le escuchó, qué bueno. Y si no le escuchó, vaya a traer otro testigo y hable con la persona. O sea, esos son los pasos bíblicos que se tiene que seguir. No simplemente, meramente, bueno, y yo déjenme decirles, con la autoridad que la Escritura nos da, con la autoridad que la Escritura nos da, de cómo seguir los pasos. Si usted conoce que alguien está fallando, vaya con esa persona. No salga corriendo directamente al pastor a acusar a la persona que está fallando. Porque si usted lo hace de esa manera, está actuando de la misma manera que actúa Satanás. Satanás nunca va a venir y le va a venir a decir a usted, ¿sabe qué? Fulano en tal, arrepiéntete, cambia deja eso, te vas a hacer daño. Oremos juntos para que no caigas en ese pecado. Sino que Satanás sale corriendo y te acusa. Por eso es que él es nombrado el acusador desde el principio. Y eso es muy importante saberlo. Es muy importante que nosotros sabemos cómo es que tiene que seguir, ¿verdad? Las normas eclesiásticas. Por eso que la lucha que este pueblo tenía es la misma lucha que nosotros tenemos. Ahora, estos hermanos decidieron seguir estos creyentes, sabiendo de que iban a haber muchas reprensiones. Y aquí se daba un ejemplo, ¿verdad? De cómo Moisés decidió no quedarse en el palacio e ir, ¿verdad? Abandonar el palacio ¿para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, prefirió las cosas, se puede decir, ¿verdad? Lo incómodo de vivir afuera del palacio que vivir en el palacio y perderse. Y muchos de nosotros no queremos salir del palacio. Muchos de nosotros queremos continuar en ese palacio. Pero no se puede servir a dos señores. Y aquí el sufrir por Cristo, esa es la lucha. Sufrir el vituperio de Cristo, eso significa simplemente identificarse con Cristo y soportar vergüenza, soportar abuso, que implica con la asociación que tiene su nombre. ¿Ve? Porque muchas veces cuando uno viene de fuera del mundo y uno ha hecho cosas, ¿verdad?, normales que hacen los que no conocen de la palabra de Dios, normales para ellos, normales para nosotros cuando estábamos afuera de los caminos del Señor. Y muchas veces cuando ya llegas al conocimiento de la verdad y empiezas a poner esos parámetros, ¿verdad? Yo no puedo hacer esta cosa, no puedo hacer esto otro. Bueno, eso te va a traer incluso burlas, ¿verdad? Incluso te va a traer a veces críticas, porque el diablo no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y muchos se avergüenzan, ¿verdad? A veces porque no conocen, no han conocido el poder de Dios y no saben, ¿verdad?, de que el no avergonzarse del evangelio es poder. Es poder. Por eso es que cuando uno viene a Cristo y impone ciertas barreras, mucha gente puede sentirse ofendida por ciertas prácticas o ciertas cosas que nosotros no hacemos, ¿verdad? O por el estilo de vida que tal vez llevan estas otras personas, tal vez de inmoralidad o se sienten tal vez fuera de
sitio, avergonzados, ¿verdad? Incluso había aquí en este repaso venía un párrafo, ¿verdad?, que había escrito en el siglo primero después de Cristo. Este pensador, Tácito, consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. O sea, ¿por qué? Esto es completamente erróneo, ¿verdad? La acusación era indudablemente falsa, pero muchos cristianos primitivos, como aquellos quienes Pablo les había escrito esta carta, estaban sufriendo. ¿Por qué? Por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? O sea, ¿cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? ¿Y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? O sea, porque a veces sufrimos, sí, por la causa de Cristo, pero ¿cuántas veces? Muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 16, dice de esta manera: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Oiga bien, entonces si usted está sufriendo, si usted sufre el rechazo de su familia, porque déjeme decirle que hoy en día se sufre rechazo de la familia. Si usted recibe rechazo a veces de los hijos, de los padres, de los amigos, en el trabajo, en la sociedad, si usted está recibiendo rechazo, pero este rechazo viene por ser un verdadero seguidor de Cristo, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Vamos a pasar entonces al día martes. Y en el día martes el título es malestar. El malestar. Porque los lectores de Hebreos lograron retener la fe y su compromiso con Cristo a pesar del rechazo, a pesar de la persecución. Sin embargo, el conflicto, claro que tuvo que hacer una mella a largo plazo, ¿verdad? Ellos, claro, pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también salieron muchos de ellos cansados. ¿Y cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentaban los creyentes en aquel tiempo? Yo puse aquí una lista y ustedes, claro que no está completa, de los desafíos pueden haber sido muchos, pero miren los desafíos que más o menos yo miré en esta lección. Persecución, porque eran perseguidos. Ahora, la persecución que ellos tenían en aquel tiempo era una persecución horrible, o sea, con causas de graves, o sea, la persecución física, ya sea para golpearlos, para encerrarlos e incluso para matarlos. También sufrieron desánimo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende como ser humano, ¿verdad? Al mirar que las cosas, o sea, están empeorando y no mejoran, tiende a desanimarse, tiende a poder, sufre psicológicamente, o sea, su estado físico también se va deteriorando, o sea, se agota, ¿verdad? Hebreos incluso nos dice que muchos de estos siguieron teniendo dificultades porque continuaban los ataques verbales y probablemente de otro tipo contra ellos. Algunos de los creyentes todavía estaban en prisión en ese momento. Algo que pudo haber agotado en la iglesia también, es verdad, tener muchos de sus miembros presos. Y esto, claro, agotaba a la iglesia en muchas diferentes formas, económicamente, porque ya no tenían el apoyo de estos hermanos que se unían todos y todos podrían aportar para que la obra continuara. Psicológicamente se desgastaban, o sea, estaban cansados, ¿verdad? Y podrían incluso desmayar. Y es habitual que entre las personas y las comunidades, que después que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se relajen y se vuelvan más vulnerables
a los contraataques, ¿verdad?, de sus enemigos. O sea, que la fuerza que una persona o una comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es más difícil de que vuelva a reunirse esas fuerzas por segunda vez. Recuerdan allí en esta lección lo ponía lo que le sucedió a Elías, ¿verdad? Elías tuvo una gran victoria ¿verdad?, al descender el fuego y que el holocausto, pero después fue amenazado, y después que fue amenazado sus fuerzas decayeron y cayó en depresión, ¿verdad? Y por allí estaba escondido en una cueva. Ahora, estos creyentes de esa época tenían los desafíos de la persecución, llegaban el desánimo, las tentaciones, que era otro de los asuntos que también surgían, el enfriamiento, dureza de corazón, encarcelamiento e incluso la muerte. Ahora, nosotros hoy en día sí tenemos persecución si nosotros vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Claro que vamos a tener persecución, pero no a este nivel todavía. La Escritura habla y las profecías hablan de que viene un tiempo en donde va a haber el mismo tipo de persecución. Pero el tipo de persecución que se vive hoy es más que todo emocional, ¿verdad? Emocional, en donde te pueden maltratar, te pueden ultrajar en la calle, te pueden rechazar, se pueden burlar de ti. Y el desánimo también, muchos hermanos se desaniman a veces, ¿verdad? A ver que el trabajo, a veces especialmente cuando tienes un evento en mente y lo estás haciendo y no ves que no ves un resultado, y claro que entra el desánimo. Y las tentaciones. Hermano, las tentaciones están a flor de piel. O sea, antes para hay ciertas tentaciones, tendrías que salir a ciertos lugares, ¿verdad?, paganos, a ciertos lugares que no son honrados, ¿verdad?, para el nombre de Dios. Y allí tenía que salir a buscar las tentaciones. Ahora las tentaciones están tan cerca como apretar un botón en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora. Está viendo, las tentaciones están allí y tenemos esa lucha. Pero una de los desafíos, y yo creo que de los desafíos que se ven más hoy en día en esta época de la iglesia, ¿verdad?, es el enfriamiento, y especialmente con lo que ha sucedido con la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia, claro, no nos podemos reunir en masa tal vez como lo hacíamos antes. No podemos, incluso en muchos lugares, ¿verdad?, durante la primera etapa de la pandemia, no se permitió reunirse en los templos. Y a muchos les afectó, muchos se enfriaron por esta causa. Muchos se enfriaron y muchos no han regresado. Incluso por ahí se han extraviado, y oramos, y hay que hacer nuestra parte nosotros como creyentes, ¿verdad? Y levantar el teléfono, mandar un mensaje, y hacer unas llamadas, animar a estos hermanos que están fríos, ¿verdad?, a que regresen, a que no se queden por allá. Es peligroso. Es más fácil buscar lo malo, ¿verdad? Porque, claro, la carne jala para ahí, pero el espíritu está dispuesto si nosotros lo alimentamos. La dureza de corazón. Dureza de corazón se ve hoy en día, y no solo se ve afuera con las personas no creyentes, sino que la dureza de corazón se está viendo adentro de las iglesias. Hay personas duras que escuchan los mensajes, escuchan las amonestaciones de amor a través de personas, a través de estudios, a través de la música, a través de muchas maneras, y aún así continúa su endurecimiento del corazón. No se rinden. Y mucha de la causa de este endurecimiento del corazón se debe al orgullo. Hay muchas personas que están tienen ese cáncer de orgullo en sus corazones. O sea, incluso hay un orgullo de que yo conozco todo, yo tengo mucho tiempo de estar en la iglesia.
sea, uno tiene que aprender a ser humilde. Uno tiene que aprender de que el cristiano vive un día a la vez. No es que ya la hice y ya olvidemos lo de todo. No, el cristiano vive un día a la vez. Aquí el número 6 se me duplicó persecución, pero allí era la asistencia a las reuniones. Fíjense que el libro de Hebreos, ¿verdad? Vamos a buscarlo, entonces vamos a buscar. Yo quisiera que nosotros leyéramos, porque es importante nosotros saber saber todo esto, ¿verdad? De cómo lo que dice el libro de Hebreos, para ver en su contexto. Miren, dice el versículo 24 de Hebreos 10, búsquenlo en su Biblia, yo lo voy a leer aquí lo tengo. Dice el versículo 24 en adelante: considerémonos los unos a los otros para que estimulemos el amor y a las buenas obras. Mire lo que dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando veáis que el día está cerca. Y yo quisiera hacer una aclaración aquí, ¿verdad? Porque muchos podemos interpretar esto de la forma equivocada. La Escritura dice que no dejemos de congregarnos. La Escritura en ningún momento está diciendo no dejen de ir al templo. Porque muchos, ¿verdad?, dicen, no, pues el templo está cerrado, entonces no hay que congregarnos. O sea, no hay que juntarnos. No. La Escritura dice claramente, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, la congregación, cuando los templos están habilitados, cuando el templo está abierto, perfecto, lo hacemos ahí. Hay un lugar designado. Pero cuando los templos se cierran, cuando el edificio, ya sea por un mandato o por un cuidado de salud o por lo que sea, el edificio está cerrado, eso no quiere decir que no nos vamos a congregar. Mire, tenemos la dicha, ¿verdad? Y tenemos el privilegio de tener este medio. De tener este medio por el cual nos podemos congregar a través de videollamadas, a través de programas tanto como Webex, como Zoom, y muchos otros programas que hay para poderse unir y poder nosotros así continuar con nuestra congregación. Acuérdense que en este momento, cuando se está leyendo esto, las congregaciones no se llevaban en el templo, porque si llegaban al templo los fariseos agarraban a toda esta gente y la golpeaban o la encarcelaban, sino que las congregaciones, las reuniones se llevaban en los hogares. Entonces, no dejemos de congregarnos, ese es el consejo. No dejemos de congregarnos. ¿Y saben por qué? Porque mire lo que dice versículo 26 de Hebreos 10. Porque si pecamos, dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, cuando nosotros no nos congregamos, y no estamos hablando de ir a la iglesia, no nos confundamos. ¿Verdad? Si no nos congregamos, nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque es un mandato. Cuando nosotros congregamos, vamos a hablar y vamos a fortalecer y a contar nuestras experiencias y animar a otros a congregarnos por estos medios. Estamos predicando el Evangelio. Y ahora nosotros tenemos que pensar en los momentos en los que fracasamos en nuestra vida cristiana y tratar de comprender las circunstancias y los factores que contribuyeron al fracaso. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a repetir y podamos hacer algo diferente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese socorro viene de parte de Dios.
cuando Elías se metió en esa cueva y se sentía completamente desanimado, Dios llegó primero, ¿verdad? Y lo consoló, lo alimentó, lo animó y le dio una tarea. Dios no te va a dejar solo. Dios no nos va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que siempre va a estar allí para ayudarnos. Así que ánimo, continuemos. No nos dejemos vencer por el enemigo. Día miércoles, avanzar juntos. Y esta es una de las claves. Esta es una de las claves que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que avanzar juntos, ¿verdad? Porque si no avanzamos juntos, es muy difícil. Cuando el trabajo está duro, es muy difícil continuar. El apóstol Pablo aconsejó a los lectores, ¿verdad?, de esta carta, que hicieran en vista de su situación, o sea, que siguieran los siguientes pasos. Nosotros podemos aprender de Hebreos para nuestro propio beneficio. Vamos a analizar, ¿verdad?, lo que yo les acabo de decir de Elías, cómo Dios lo restauró. O sea, Dios lo restauró de una manera milagrosa, porque la historia de Dios con Elías, después del evento del Monte Carmelo, era fascinante, ¿verdad? Porque muestra el tierno cuidado y la sabiduría con la que Dios suple las necesidades de quien está en peligro, de los que luchan por recuperar la fe. O sea, Dios está allí. Dios hizo varias cosas por Elías. En primer lugar, se preocupó por sus necesidades físicas. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros por ahí miremos a un hermano desanimado, a un hermano incluso, ¿verdad?, que está faltando a la iglesia tal vez porque está trabajando mucho. O sea, acerquémoslos y miremos cómo nosotros podemos suplir esa necesidad para que este hermano no se ausente de la iglesia. ¿Está viendo? No es solo de orar por las personas. El hambriento, como lo he mencionado aquí en ocasiones pasadas, el hambriento no se va a llenar no va a quitar su hambre con una oración. Él va a apreciar una oración con un pedazo de pan. Le demos un pedazo de pan. Y vemos aquí que si Dios siendo poderoso, ¿verdad?, con el poder que tiene Dios le pudo quitar el desánimo a Elías simplemente con decirle, ya no estés desanimado, ponte alegre. Pero no, nosotros miramos el cuidado tierno, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios, supliendo las necesidades físicas. Le proveyó comida, lo dejó descansar. Luego en la cueva amablemente le llamó la atención y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y lo ayudó a entender más en profundidad cómo Dios obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Entonces Dios le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. Y ese es justamente lo que Dios tiene, el plan que Dios tiene para nosotros. Aunque nos veamos afligidos, aunque nos veamos a veces un poco desanimados, ¿verdad? Por circunstancias, pueden ser diferentes las circunstancias, pueden ser económicas, físicas, emocionales, diferentes circunstancias. Entonces miremos cuál es la necesidad de las personas. Y yo creo que este trabajo de ver las necesidades dentro de las congregaciones no es un trabajo específico para una persona. Este es trabajo de todos, porque muchas veces lo que yo no veo en un hermano, otro lo puede captar o otro lo conoce más de cerca. Y esta persona tiene que tomar acción, y si no puede resolver o darle la atención sola, la persona tiene que buscar ayuda. Entonces ya se trae otra persona, y así es como tenemos que funcionar nosotros. Pablo le sugirió muchas cosas a los creyentes. Yo quiero que nosotros miremos en avanzar juntos,
quiero que miremos Hebreos 12, versículo 1 y 2. Mire de qué dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Pablo aquí está dando, ¿verdad?, la gloria y la honra de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cuando de todas las tanto como las luchas, como las victorias, de todos los milagros, de todo como viene el poder de Dios, como los socorría, él está viendo, el que está viendo, que todo eso es para honra y gloria de Dios, y que él está sentado ¿a dónde? Está sentado a la diestra del trono, y está intercediendo por nosotros y ayudándonos a nosotros de una manera sorprendente. En todo Hebreos podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol le dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe originales. El autor insiste en que atiendan las necesidades físicas de sus hermanos en la fe. Sugiere que deberían practicar la hospitalidad y visitar a los presos, lo que implicaba atender sus necesidades. Es por eso que avanzar juntos es todo eso. Es mirar las necesidades de uno por el otro. Es de tener acción, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos el problema, lo llevamos en nuestra mente, pero no nos vamos a la acción. Y aquí el consejo que está dando en el libro de Hebreos es cómo vamos nosotros a ayudar a recuperar las fuerzas y la fe que hay en estas personas que están decaídas. Es primero tenemos que mirar las necesidades físicas que hay, ¿verdad? Y tenemos que practicar la hospitalidad. Mire, cuando nosotros practicamos la hospitalidad y cuando practicamos preocuparnos por los demás, no solo estamos ayudando a las personas, sino que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Yo les aseguro que muchos de ustedes, y yo puedo hablar de esto porque he tenido experiencia. Cuando uno ayuda a una persona, el gran beneficiado después de todo es uno mismo. Porque esos momentos, esas alegrías, ese gozo que se siente, esa satisfacción de ayudar a otras personas, solo lo puede dar el Espíritu Santo al conmoverte a hacer acciones buenas. Y nosotros podemos ver aquí que el apóstol exhorta a los lectores a ser generosos, ¿verdad? Generosos. Recordando que Dios no los va a abandonar. Y Pablo también les reprendió y los animó, y les advirtió que no perdieran el rumbo. O sea, no pierdan el rumbo. Los animó a crecer en su conocimiento de la fe. También señaló la importancia de la asistencia constante a las reuniones de la iglesia. En resumen, sugirió que avanzaran todos juntos. Y yo creo que estos consejos, uno por uno, tú que estás leyendo tu lección, estas instrucciones nos van a servir para nosotros. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros vamos a avanzar, todos nosotros. Pero también tenemos que darle la honra y la gloria a aquel que se encuentra en el santuario celestial haciendo ministerio, intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a ir terminando. Y el día jueves se habla en estos postreros días. O sea, ¿qué aspecto resalta Pablo aquí? Especialmente con respecto al tiempo. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza. Agrega la urgencia a la exhortación a los lectores que están viviendo en los postreros días. Y más promesas están a punto de cumplirse. Es interesante cómo veremos que a lo largo del documento Pablo compara a su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba ante la frontera de Canaán, lista para entrar a la tierra prometida. Les recuerda en Hebreos 10:37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá
y no tardará. En Hebreos 1:2, yo creo, vamos a ir leyendo para que nosotros vayamos entendiendo. Y usted apunte los versículos para que usted tal vez después los pueda leer, ¿verdad? Allí en su Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Miren lo que dice. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros podemos ver aquí claramente que Pablo está exaltando a este creador del universo. O sea, Pablo, después de que da toda su cátedra, después de que da todos estos consejos, siempre nos va a llevar hacia Cristo. Yo creo que es una manera de cómo nosotros podemos crecer en el Evangelio, de que todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a mover, todo lo que las intenciones, las buenas obras que hagamos, todo, que sea para llevar a las personas hacia Cristo. Ahora miren lo que dice Hebreos 10:37, lo que yo les estaba comentando, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, ¿y qué? Luego dice que no tardará. Pero nosotros, dice el apóstol, nosotros, en el siguiente versículo, ¿verdad? En el 10:39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros no somos de los que vamos a retroceder, dice Pablo. ¿Pero cómo? Porque acuérdense que el capítulo 10 de Hebreos es todo de parte de todo ese sermón que se da a Hebreos y por ende a nosotros mismos. Y está dando los diferentes consejos, ¿verdad?, que da Pablo para continuar, para avanzar juntos. Y los consejos que da Pablo en este resumen van desde esta manera. Velar por las necesidades físicas de los demás. Estamos a punto de comenzar un año nuevo. Y yo sé que muchos hacemos resoluciones. Y muchas veces las resoluciones se enfocan en nosotros mismos. Si usted se va al internet y usted ve todo ese montón de resoluciones que hay, hacen una lista. Y yo creo que entre las 1 o 2 está el perder peso, que es bueno, es una buena resolución. Alcanzar ciertas metas. Pero si usted va a la internet y ve, la mayoría de estas resoluciones tienen que ver conmigo nada más, o sea, con lo que yo necesito. Yo creo que sería muy bueno tener estas resoluciones, ¿verdad?, para estos posteriores días y ponerlas en oración y como mis resoluciones personales. Velar por las necesidades físicas de los demás. Ver quién está en necesidad. Pero no solo quedarnos allí, no solo mirar las necesidades, sino ir a la acción y ser generosos. No da el que tiene, sino que da el que quiere. Porque el que tiene no quiere dar. Aunque tenga, no va a dar. Pero el que quiere dar, aunque no tenga, puede dar. Porque el dar no se centra únicamente en lo monetario. Se puede centrar también en dar atención, en dar tiempo, en dar consejos, en dar muchas veces una palabra de aliento. Otra resolución podría ser no apartarse, ¿verdad? No perder el rumbo. O sea, saber hacia dónde vamos y saber quién es el que nos lleva en este camino. Otra resolución podría ser apartarse del pecado. Y yo sé que todos tenemos diferentes luchas. Todos tenemos diferentes luchas. Pero apartarse del pecado sería una de mis resoluciones.
crecer en el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios te va a solucionar muchos problemas. A la hora de que tú tienes que dar un consejo, a la hora de ser parte de que tienes que juzgar algo, lo tienes que hacer basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento de la palabra de Dios te va a llevar a crecer en la verdadera fe. A crecer en la verdadera fe. Asistencia a las reuniones. Asistencia a las reuniones. O sea, cuando se diga aquí hay una reunión y usted sepa que hay una necesidad de reunirse en el nombre de Dios, llegue. Porque ¿sabe qué? Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. Allí está Él. Y es por eso que es importante hacer todo eso. Y voy a cerrar con qué similitudes encontramos entre la experiencia de los lectores de Hebreos y de la iglesia de la Odisea. Yo creo que una de las similitudes podemos ver es pues las luchas, ¿verdad? Pero también podemos ver que no hay a veces, no se siente ese primer amor por las cosas de Dios. No hay esa pasión, ese fuego ardiente para buscar las cosas de Dios. ¿Y de qué manera nuestra experiencia hoy, 2000 años después, es muy similar a la de ellos? ¿Y qué podemos nosotros aprender de las similitudes de cómo ellos lograron vencer, ¿verdad? Y salir vencedores? Es muy importante que nosotros le demos el puesto a nuestra fe, que le demos el lugar a nuestra fe. Cerramos esta lección y yo quiero agradecerle al Señor por permitirme comenzar un nuevo año transmitiendo estos estudios. No es fácil, parece fácil aquí, pero no es fácil. Pero déjenme decirle que aún para transmitir estas lecciones, estos estudios, Dios no me ha abandonado. Dios me ha proveído de los medios, Dios me ha proveído de los instrumentos y me ha proveído de muchas veces de ideas. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, porque es Él y no nosotros. Y le doy gracias a Dios también por mi familia, porque durante todo este periodo, ¿verdad?, de que la humanidad completa ha estado pasando, hasta el día de hoy podemos decir que Dios ha estado con nosotros. Y quisiera mandarle, ¿verdad?, unas palabras de consuelo a aquellos que han perdido seres queridos, que este año nuevo, este fin de año, hay una silla vacía en muchos hogares, ya sea la silla donde se sentaba papá, o la silla donde se sentaba mamá, o un hermano, o un esposo, o un amigo, o la silla de aquel compañero de trabajo. Pero aún en todo esto oscuro y profundo que el mundo está pasando, Dios ha prometido que no nos va a abandonar. Y es por eso que desde el fondo de mi corazón yo les quiero desear un bendecido año nuevo. Que cuando vengan las dificultades, cada uno de nosotros podamos ir a aquel que tiene la respuesta. Podamos ir con fe, podamos ir con lágrimas en nuestros ojos, podamos tener la certeza que así como Dios se acercó a Elías en un momento difícil y lo alimentó, también estará ahí con nosotros. Gracias una vez más por
podemos mirar los milagros de Dios y de parte de nuestra familia, para su familia. Nosotros queremos desearles un feliz 2022 y que ojalá que una de las resoluciones y tal vez la resolución principal para este año nuevo, que traerá nuevos retos y traerá nuevas situaciones, la principal resolución sea aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador y vivir una vida apartados del mal, buscando siempre a Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. Un abrazo a todos los que me ven. Gracias una vez más por su apoyo. No se olvide, por ahí no le va a tomar mucho tiempo. Deje esa manita, así nos ayuda a que este video sea compartido. Y nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Recuérdense que la próxima semana estaremos estudiando el mensaje de Hebreos. Y una cosa que voy a continuar diciendo mientras el Señor me dé vida y me permita estar a través de este medio es: si usted dice que ama a Dios, ame también a su prójimo. Hasta la próxima.